Sí, como que es por rachitas, ¿no? Hay momentos en los que llega más el miedo y momentos en los que no. Igual y no lo piensas tanto, ¿no? Pero siempre está ahí. Todas las personas son diferentes y depende mucho del tipo de persona que eras y el tipo de experiencia que tienes para ver si esto se va a quedar como un miedo, como un trauma. O sea, también es como identificar esos miedos realmente que son. Ajá, multifactorial. Pues mira, Javi, o sea, lo que se dice es que nacemos... Bueno, los miedos se crean, ¿no? Para empezar. O sea, eso no es novedad, que los miedos los aprendemos conforme vamos creciendo, ¿no? Pero hay dos miedos, sí hay dos miedos con los que nacemos todos y todos tenemos. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tanatología para Mortales. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. El día de hoy traemos un tema bien interesante, pero antes quisiera presentarles a mi compañera de podcast, mi estimada Hanna Zazueta. ¿Cómo estás? Hola a todos, muy bien. ¿Tú cómo estás, Javi? Muy feliz por un nuevo episodio. Sí, está... bueno, es que la gente... Bueno, también los episodios salen los viernes, pero en realidad los grabamos también los viernes, entonces también traemos el mood de ya el viernesito. Viernesito, ya esto ya es como... Viernesito. Pues ahora relax. Sí, fin de semana, ya sabes, ¿no? Lavar la ropa. Hacer tareas. Exactamente. Pues bueno, mi estimada Hanna, ya traemos un tema que para mí en lo personal es muy, muy significativo en el sentido de que es normal que la gente normalmente sienta este miedo, pero creo que habemos personas que en algún punto de nuestra vida lo potenciamos al máximo, ¿no? Que es el miedo a la muerte. Ok, sí, como que es por rachitas, ¿no? Hay momentos en los que llega más el miedo y momentos en los que no. Igual y no lo piensas tanto, ¿no? Pero siempre está ahí. Oye, Hanna, a mí me surge una pregunta. Por ejemplo, antes de que entremos de lleno al tema, tú que navegas en estas aguas de la psicología, lees mentes, ya se las sabe, lees mentes, etcétera. ¿Es una condición humana o sea, naces con ello o lo vas aprendiendo? O sea, ¿cómo está este rollo? Pues mira, Javi, o sea, lo que se dice es que nacemos... Bueno, los miedos se crean, ¿no? Para empezar. O sea, eso no es novedad, que los miedos los aprendemos conforme vamos creciendo, ¿no? Pero hay dos miedos, sí hay dos miedos con los que nacemos todos y todos tenemos, que es uno, el miedo a la muerte, dos, el miedo al abandono. Entonces es algo que todos tenemos. ¿Y por qué digo de que los miedos se crean y se aprenden? Ahí te voy a decir. ¿Por qué? Porque este ejemplo me gusta mucho. A ver. Es como cuando vas caminando en la calle, que pasa mucho que en una cochera de la nada te sale un perro de que ladrando, así, te asustas muchísimo. De que, pues, o sea, te asustas, brincas, sientes el susto y ya está. Ahí pudo haber quedado el susto de que, fue un perro que me asustó, ¿no? Pero cuando ya sigues tú caminando, de que, no, qué susto, no, me va a volver a salir otro perro, me van a volver a ladrar, me van a volver a asustar y así, ahí, cuando se prolonga ese susto, se crea el miedo. Pero, o sea, mi pregunta iba respecto a eso, porque creo que alrededor, o sea, en nuestro camino de vida, siempre nos vamos a encontrar con momentos que nos pueden generar un trauma o nos pueden generar algo. ¿Todas las personas nacen con alguna capacidad como para resolver esos temas? ¿O hay otras personas que les queda más marcadas ciertas cosas que otras y que de ahí se determinan hacia los miedos y temores que puedan tener durante toda su vida? Sí, o sea, también, obviamente... Todas las personas son diferentes y depende mucho del tipo de persona que eras y el tipo de experiencia que tienes para ver si esto se va a quedar como un miedo, como un trauma. O sea, también es como identificar esos miedos realmente que son. Ajá, multifactorial. O sea, depende mucho de todo, pues. No es como de que, todos vamos a tener miedo a esto y así. No, o sea, es dependiendo de la experiencia de vida de cada quien y incluye esto también el miedo a la muerte. O sea, no todos le tienen miedo a la muerte de la misma forma. Porque cada quien tiene como su concepto, ¿no? De lo que podría ser muerte. Eso también. Eso es un punto muy importante también. ¿Por qué? Te voy a decir. Pues hoy en día la muerte es un concepto que se ve de manera muy diferente en todas partes, en todo el mundo, ¿no? O sea, dependiendo de las culturas, del país en el que vivas, la sociedad, o sea, todo. Hay muchas cosas que influyen en cómo tú vas a tener el miedo a la muerte. Pero aterrizándolo aquí, nosotros, cultura mexicana, aquí Guadalajara, Jalisco, o sea, lo que uno puede ver es que este miedo a la muerte, o sea, se puede potencializar, o sea, sobre todo en
en estos años que estamos viviendo en la modernidad, como todos dicen, porque la muerte ya no es algo que se hable tanto. O sea, antes era muy normal que, pues, las personas se morían más fácilmente de una gripa, de cualquier cosa. O sea, ahorita hay muchas maneras de prevenir la muerte, de alejarla, o sea, de que no sea tan rápido como era antes. Y también, hoy en día, si te das cuenta, los panteones están a las orillas de la ciudad, ya no existe tanto esta tradición de que, pues todos vamos y visitamos el fin de semana. No, o sea, cada vez la muerte es como si fuera algo que se menciona menos y más alejado de nosotros que antes. Entonces, eso yo pienso que puede potencializar también el miedo a la muerte. Pero ¿tú qué opinas, Javier? A ver, platícanos. Mira, por ejemplo, o sea, creo que sí, o sea, justo coincido totalmente contigo desde el concepto social, en el sentido de que creo que en algún episodio lo hablábamos, ¿no? Sobre la diferencia de los ritos funerarios, tanto en el pasado como en la actualidad, que antes era como más frecuente y más duradero, en el sentido de que la gente se velaba en sus casas, en una funeraria, pero te estoy hablando de que duraban 2 o hasta 3 días, ¿no? Después era el ritual de seguir con la carroza hasta, bueno, en el caso de la religión católica, hasta el templo donde se hace una misa de cuerpo presente. Posteriormente ya pasas al panteón, ¿no? O en este caso ya, creo que es como de los 90s para acá que se empieza a usar la cremación. Justo después de la cremación, ya o del sepulcro, perdón. Posterior a eso sigue el novenario y sigue como esta realización de duelo, ¿no? O sea, vivirlo, trabajarlo. Y creo que en la actualidad es como, obviamente tiene que ver con muchos factores, desde el hecho de que no tienes tiempo de vivir el duelo, como no tienes tiempo de manejar un rito funerario o rendir ofrenda al fallecido. Pero también creo que es con esta falta de cultura de duelo, precisamente, de que no queremos vivir eso. O que no sabemos qué es lo que estamos viviendo. Ajá. También puede pasar. O sea, que no sabes que lo que estás viviendo es un duelo. Sí, totalmente. Y creo que la muerte sí la estamos viendo como más a distancia, como un hecho muy aislado, como algo que algún día nos va a pasar, pero dentro de 200 años, ¿no? Sí, ¿no? O sea, justo eso que dices es como esto de que, no, la muerte llega cuando, o sea, tú naces, creces, te desarrollas, mueres, ¿no? Ajá. La muerte lejana, o sea, llega hasta el final, hasta la vejez, cuando no es así. O sea, hoy en día nos damos cuenta que tan puedes nacer y al mes morirte, tan puedes nacer y durar 100 años. O sea, sí. La muerte llega cuando menos te lo esperas. O sea, sin que sea un castigo, sin que sea de que algo malo que te va a pasar, simplemente, pues a todos les pasa de forma diferente. Oye, y justo creo que también tiene que ver con este tema social de distracción, en el sentido de que, por ejemplo, ahorita está muy marcada la cultura de la inmediatez. A veces no queremos las cosas prolongadas, siempre estamos buscando como lo más próximo. Nuestro ritmo de vida es muy acelerado, por lo menos en la ciudad. O sea, sí creo que en pequeños pueblos, por eso es que se conservan ese tipo de culturas, ¿no? Pero normalmente en las sociedades actuales, en las ciudades, como de que todo rápido, el funerario rápido, solamente una noche, o si es menos, mucho mejor. Y creo que eso se potenció aún más en la pandemia, cuando pues no podías tener un funeral o un rito como tal, ¿no? O sea, directamente a cremarte y vámonos. Uh-huh. Pero creo que también tiene que ver con esta parte de ignorar muchas cosas humanas que tenemos en la actualidad, porque estamos tan concentrados en cosas digitales, ¿no? Creo que los actos sociales o la relación social entre los seres humanos ha cambiado muchísimo, no solo en respecto a la muerte, sino en la manera que socializamos. O sea, hemos dejado a un lado como los procesos para conseguir algo. Por ejemplo, yo creo que ya es bien complicado que alguien vaya a un bar o a un antro a ligar. Uh-huh. Siendo que es muy complicado por el hecho de que ahorita tienes un montón de herramientas para conocer gente, ¿no? Ya no hay como que este proceso tanto social para conocer personas, como para, no sé, hasta ir a la escuela. Ya no tienes que ir a una escuela, o sea, tú puedes tomar las clases en línea, los cursos de España, de Portugal, de otros lados, los puedes tomar en México. O sea, ¿sí me explico? Que no es malo,
pero quizás viéndolo desde otro punto de vista en otros contextos, como lo puede ser la muerte, debe llevar un proceso que nosotros queremos agilizar, ¿no? Y justo con esto quiero pasar al tema de los diferentes tipos de miedo más comunes que puede tener el ser humano, ¿no? Como lo es el miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido y miedo a dejar de ser, que justo, creo que justo estos 3 puntos se pueden resumir exactamente en lo mismo, ¿no? Que es el miedo a la muerte, ya que el miedo a la muerte es entrar a lo desconocido y es dejar de ser un ser vivo. Ajá. Entonces creo que estos 3 conceptos podríamos englobalizarlos en el sentido de ¿por qué nace el miedo a la muerte? O sea, ¿qué hay detrás de la muerte? Si es lo único seguro que tenemos en la vida, ¿qué hay detrás de eso que nos causa tanto miedo y que nos causa tanta inseguridad? Mira, o sea, ya hilando lo que iba a decir con ese tema, Okay. o sea, mira, pienso que la muerte, para empezar, por sí sola, o sea, decir muerte, la muerte, morir, no tiene sentido. Okay. O sea, no tiene un sentido per se el término muerte, ¿ok? Ok. O sea, el sentido es el que nosotros le damos a morir, a la muerte, el significado y la carga que le damos a lo que es morir. Justo, perdón que interrumpa, solamente Ajá. para aterrizar bien ese concepto, porque creo que esto viene desde épocas prehispánicas, cuando el concepto de morir o el significado de morir era por medio de un sacrificio, un honor. Uh-huh. O sea, yo muero por ofrecer un sacrificio a los dioses. O por ejemplo, en las miles de guerras que han existido en el planeta, yo muero por defender a mi patria. Mi muerte no fue en vano. Con una causa. Ajá. Y lo podemos traducir a la actualidad en el sentido de que mi hijo murió de cáncer y yo le di el significado de que eso me pasó para que yo hiciera una fundación. Uh-huh. O sea, solamente como para aterrizar este concepto de las distintas significados o los valores que tú le puedes dar a esas situaciones. Sí. O sea, pues sí, la muerte en realidad, ¿qué es? O sea, el fin de la vida. Sí. O sea, muerte solo es fin de la vida. El significado que le damos es lo que viene después. O sea, así como tú dices, antes que tú te sacrificabas por un bien mayor, pues, para ti, para tu cultura, pues ya, o sea, la muerte ya tenía un nuevo significado y ya no era algo malo. O sea, como ahorita, que ahorita la gente, o sea, le tienes miedo porque dices, ok, o sea, me da mucho miedo la muerte, no quiero que llegue. Pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿cómo es que llegamos a este punto? Y aquí es donde yo quiero, o sea, tomar 2 puntos muy importantes. Número 1, ¿qué es lo que hay detrás del miedo a la muerte? Ok. Miedo a no haber vivido. Ese es el mayor miedo que una persona puede tener ante la muerte. ¿Crees que ese miedo venga inconsciente? Por ejemplo, que tú te des cuenta de eso hasta que ya estés en una situación precaria. Yo siento que te puedes dar cuenta antes. Desde antes. Desde antes. O sea, yo siento que ahorita hablándolo ya nos podemos dar cuenta. Ya estamos haciendo conciencia de algo que no era consciente. O sea, que tú lo aprendiste socialmente, pero no lo haces consciente en la vida diaria hasta que lo platicas, ¿no? Okay. Entonces, a ver, ¿a dónde voy con esto? Porque todos, o sea, a ver, puede ser que la vida se nos vaya pasando. Vives muy rápido, no estás siendo consciente de lo que estás viviendo. O sea, puede que a veces tengas tus sueños y los dejes un poquito de lado por la vida, como la tienes que vivir y así. Pero cuando llega ese momento en el que, bueno, te diagnostican una enfermedad terminal, sabes que vas a morir, ¿qué es lo que pasa en ese momento? O sea, ¿qué es el mayor arrepentimiento que te da? O sea, ¿qué es el primer pensamiento que te viene? ¡Pum! Todo lo que no hice. Y a ver, o sea, ¿a qué voy con esto? En la vida no puedes hacer todo, ¿no? O sea, si yo quiero conocer todos los países del mundo, no se puede. O sea, obviamente quizá podrías, depende de tus prioridades, pero, o sea, sí es muy importante, o sea, para podernos quitar desde este punto de vista que digo, el miedo al no haber vivido, es aceptar, o sea, tú hoy, hacerte consciente de la finitud de la vida. Ok, la vida es finita, se acaba, existe la muerte, porque hay algo, o sea, que escúchenme bien, que tienes que aprendértelo, y es que siempre que hay vida, hay muerte. Siempre que hay vida va a haber muerte, ¿ok? Es un ciclo. Regla natural. Regla natural. Entonces, cuando tú aceptas la finitud de la vida y te haces consciente de que la vida se va a acabar y que no hay más tiempo que vida como parece, o sea, porque la vida se pasa, ok, es cuando tú puedes ya hacer como tu corte de caja, que ya lo hemos hablado. Que en ese corte de caja dices, como estoy viviendo realmente, es como me gusta, o sea, es como quiero vivir, o sea,
pones todo en orden y dices de que, oye, ¿cómo están mis relaciones? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Me gusta? ¿Soy feliz? Para cuando llegue ese momento en el que ya, o sea, sea el fin, mueras, tú digas, ok, viví en paz con la vida que viví. O sea, porque cuando tú aceptas la finitud de la vida y que se va a acabar y que es algo natural y que para todo se acaba y ya te esfuerzas en darle un sentido y un propósito a tu vida, ese miedo de la muerte se va desvaneciendo, se va quitando. ¿Por qué? Porque ya eres consciente de eso. Ya no es algo como de que no, la muerte, no hables de eso, de que toca madera. Ajá. O sea, no. O sea, ya te haces consciente. Y al segundo punto que quería ir con esto, ya ven que les dije que eran 2 puntos, es que también la carga social que le damos a la muerte. O sea, es... Okay, lo voy a decir, o sea, con un ejemplo que de verdad a mí me destroza el corazón que lo sigan usando hoy en día. Y es cuando cuando te diagnostican una enfermedad terminal y un doctor te va a decir tu diagnóstico, que llegue y te diga, o le diga a los familiares, no al enfermo, a los familiares, prepárense para lo peor. Prepárate para lo peor. A ver, ¿qué asocias, Javi, cuando te dicen prepárate para lo peor? Ah, pues prepárate para morir. O sea, como si lo peor que te pudiera pasar fuera morir. Uh-huh. Entonces, ¿qué entra en ti en ese momento? Un miedo. O sea, un miedo gigantesco que dices de que no inventes, si lo peor es la muerte y me están diciendo que mi familiar se va a morir, que tú vas a morir, dices, ay no, o sea, obviamente no quiero esto. Entonces, ahí hay una carga súper pesada con las palabras que utilizamos que incrementan ese miedo a la muerte. Porque tú lo aprendes, ya se te queda grabado y ya, o sea, un doctor una vez lo dijo, tú lo aprendiste, si eres doctor vas y lo dices de que prepárate para lo peor. Pero la muerte no tiene que ser necesariamente lo peor de la vida. Si es algo natural, ¿por qué es prepararse para lo peor? Creo que aquí vamos a entrar, bueno, al menos yo cargo la responsabilidad, de esta falta de capacitación tanatológica por parte de el sector salud. Uh-huh. Es que eso es un tema. O sea, así como ahorita estamos hablando que nosotros estamos haciendo esto con un propósito de hacer cultura de duelo, de que se hable más de estos temas y así, sí. Siento que es algo muy importante justo para quitarle ese peso a las palabras. O sea, porque hay palabras que ahorita se utilizan mucho, que claro que no lo haces a propósito, no lo haces con una mala intención de que, le voy a decir, prepárate para lo peor. No, o sea, es como lo que aprendiste, o sea, como tú lo repites, pero es también como cuando una persona está enferma de cáncer, que llegas, o sea, y todo el mundo dice de que, no, es que tú eres una guerrera, luchas contra el cáncer, de que tú puedes. Sí, estos guerreros que luchan cada día contra el cáncer. Ok, entiendo que obviamente es desde un punto en el que tú lo haces por ayudar, o sea, por intentar dar como un tipo de ánimo, pero también hay que tener mucha empatía en entender que una persona que está viviendo esta enfermedad, lo último que quiere o que pidió a la vida es ser un guerrero. O sea, es como, a ver, me siento incomprendido. Yo nunca quise ser un guerrero, yo nunca quise luchar esta batalla contra el cáncer. O sea, entonces decir esas palabras, o sea, aunque los hagamos con toda la mejor intención del mundo, solamente le estamos dando una carga negativa a la persona que lo está viviendo y los hacemos sentirse incomprendidos en el proceso que están viviendo. Sí, justo, o sea, entiendo esta parte de una buena intención, que obviamente va cargada con cosas como de positivismo, de motivación, etcétera. Sin embargo, creo que también es necesario que a veces caigamos en la realidad, ¿no? O sea, bajemos poquito los pies a la tierra y entendamos desde un punto de vista coherente y real, porque yo sé que el ser humano tiende a querer levantar a otra persona que ve en situaciones complicadas, pero también justo la tanatología te da esas herramientas para poder ser realista y decir, ¿sabes qué? Tu diagnóstico es tu diagnóstico es pero no puedes cambiarlo, sin embargo sí puedes resignificarlo en el sentido de que tú le des otro valor. Vuelvo a lo que decíamos en otro episodio. Si a mí me diagnostican cáncer, yo no tengo por qué seguir la regla de ser el pobrecito, de ser es que se va a morir.
de ser el enfermo que va a sus quimioterapias, de ser el que va y hace corajes en el seguro social. O sea, no, al fin de cuentas yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer respecto a mi caso. No necesariamente, y no necesariamente tampoco necesito la compasión de los que me rodean, ¿sabes? O sea, hay muchos personajes históricos que pasaron por una situación similar y ellos decidieron y dijeron, no quiero que me compadezcan ni me tengan lástima. Tengo esta situación, sin embargo, no dejo de ser una persona y sin embargo no dejo de tener la misma dignidad con la que me deben de tratar como una persona normal. Es por eso que a mí me causaba un poquito de conflicto que a las personas que normalmente se encontraban bajo alguna situación vulnerable se les diera como preferencia a ciertas cosas. Y decía, pero es que ¿por qué? O sea, al contrario, está bajo una situación complicada, dale el mismo trato que las otras personas, porque en el hecho de que tú le estás dando más ventajas, tú estás asimilando que es una persona que no es capaz de seguir su vida normal como todas las personas y lo estás viendo como inferior. Entonces, digamos, una persona que tiene una enfermedad terminal crónica o degenerativa, yo creo que la mejor herramienta que podemos utilizar es solamente un acompañamiento sin decir absolutamente nada ni opinar al respecto. Respetando obviamente la decisión de la persona, acompañándolo, cómo te sientes, respecto a este tema, quieres que hagamos esto, quieres que hagamos el otro, sin cuestionar el hecho de que ánimo, tú puedes, vamos, échale para adelante. No, porque cuando estás en una situación así, no hay palabra que te motive a seguir adelante. Tú mismo tienes que trabajar eso y salir de ahí y decidir si quieres hacer algo al respecto o no quieres hacer algo al respecto. Sí, o sea, de eso que dices, para empezar, o sea, justamente eso, como lo que tú decías de que, ay, es que pobrecito que está viviendo eso, o sea, decir pobrecito es decir, esta persona no tiene las capacidades de afrontar Exacto. Lo que está viviendo. Entonces, ya desde ese momento, ya pones a la persona en una situación en la que dices, no, pobrecito, o sea, no puede con eso. Entonces, mira, yo lo que pienso en este punto, como tú dijiste, es que, claro, o sea, la persona que está viviendo este padecimiento o esta situación, pues no hay algo, o sea, de verdad, no hay algo que te consuele en ese momento. O sea, las palabras sobran. O sea, lo que tú digas, o sea, por más que lo digas con la mejor intención del mundo, pues es muy difícil hacerle entender a la otra persona que tú, o sea, sabes lo que está viviendo porque realmente no lo sabes, nunca lo has vivido. No tienes ese huecote en el pecho. Ajá, pero ahí, o sea, lo más importante que hay que saber, sobre todo, es como la ley de un tanatólogo. O sea, que tú como tanatólogo que vas a acompañar a una persona que está viviendo un proceso de enfermedad terminal, es que tú debes de estar seguro, o sea, más seguro que esa persona, de que esa persona puede salir adelante con eso. Uh-huh. O sea, que uno cuando está viviendo incluso un proceso de duelo, no solamente cuando estás viviendo una enfermedad terminal, o sea, tienes que saber que los demás te pueden ayudar, puedes tener tus redes de apoyo, pero al final, quien va a poder salir adelante eres tú mismo. Exacto. O sea, la sanación viene desde dentro. Exacto. Nadie te va a sanar a ti. Exacto. Entonces, eso es lo que uno tiene que ayudar como tanatólogo a la persona que está viviendo este proceso. A que esa persona pueda encontrar esas herramientas para decirle otra vez sí a la vida. Sí, claramente. Oye, Hanna, justo creo que, mira, ya hemos hablado en varios episodios sobre las etapas de duelo de Kubler-Ross. Y creo que en el caso de enfermos terminales o moribundos, creo que ahí podríamos aterrizar mejor las etapas, ¿no? De Kubler-Ross, ya que se involucra una que es la negociación, uh-huh. Que es en este punto en el que quizás todavía no viene la asimilación de la enfermedad y estás negociando con Dios, contigo, con un ser supremo en el que estás, si me salvas de esta, ya no vuelvo a hacer esto, ya no vuelvo a hacer otro. Entonces, me gustaría que abordáramos un poquito ese tema sobre las etapas con Kubler-Ross, ya que Kubler-Ross nos otorga unas etapas, unas herramientas, digamos, pasivas en el sentido solamente de identificar qué es lo que pasa durante el duelo. Pero existen otros autores como Werner que podríamos ya poner en práctica ciertas herramientas para dar una intervención, ¿no? Una intervención ya más activa o reactiva más que Kubler-Ross, que es como solamente un tema pasivo de identificación de las etapas. Por ejemplo,
podemos encontrar con Werner, que es el trabajo del duelo, de asimilar completamente la muerte, que es como algo que viene, tanto como para el superviviente, que tienes un enfermo, como también para el mismo enfermo, que necesitas como aceptar esto y quitarte un montón de tabús, un montón de preocupaciones que vienen originadas desde el hecho de que es que si estás enfermo es porque te vas a morir. Es que si estás enfermo no la vas a librar. Todas estas cosas que te pueden llegar a atormentar, ¿no? Entonces, con esto me gustaría, mi estimada Hannah, por ejemplo, que abordamos un poquito con el tema de los cuidados paliativos, ¿no? Que creo que es la ejemplificación perfecta para este tema del miedo a la muerte cuando se trata de un enfermo terminal, ¿no? Con los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Cómo se realizan? Prácticamente los cuidados paliativos es una intervención tanto física como emocional que puede hacer un tanatólogo clínico en el sentido de ayudar a esta persona a tener una muerte digna, porque el tanatólogo no te va a poder, o sea, ni el tanatólogo ni nadie puede evitar la muerte. Sí. Ahí estamos de acuerdo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer si no podemos evitar la muerte? Ok, ahí te voy con esa pregunta. La voy a intentar responder. Échale. No, igual es. No era pregunta, era para... Sí, pero para ir al tema que justo iba a ir. O sea, a ver, ¿por qué también nos da miedo morir? Uh-huh. Ok, pongamos primero como principal que nos da miedo morir porque, o sea, nosotros como tanatólogos, o sea, vemos la vida como un regalo. Uh-huh. Es por eso que, o sea, el miedo a morir llega porque pierdes. Dicen un justo y un punto, sí, échale. Pierdes este regalo que es la vida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero para quitarnos este miedo a la muerte? Que deberíamos de ser conscientes de que la vida no es como etapas. O sea, a ver, ya lo mencioné antes, pero otra vez lo traigo para ya, o sea, como aterrizando de que, a ver, cómo irnos quitando este miedo a la muerte, es entender y quitarnos ya esa idea de que la muerte va a llegar cuando envejeces. Uno. Eso es lo principal. Okay. O sea, a ver, si ya le quitas el peso de que, no, es que mis papás, mis hermanos van a morir hasta que ya estemos todos viejitos y en orden, de que primero los papás, luego los hijos de los hijos y así, ya le estás quitando un peso muy grande porque ya estás aceptando que la muerte puede aparecer en cualquier momento. Sí. O sea, la muerte que ya dijimos que es natural, aparece en cualquier momento, ¿ok? O sea, no es que vayas a nacer, crecer y morir, no, ¿ok? Entonces ya tenemos como punto de partida que la tanatología ve la vida como un regalo, por eso la muerte la podemos ver de forma negativa porque pierdes ese regalo y ya estamos siendo conscientes y teniendo esta perspectiva de cómo es el ciclo de la vida. Okay. Entonces, aquí yo te voy a dar otro punto del que ya habíamos hablado en el episodio pasado, que es muy importante, o sea, que yo siento que es como el principal para hacer consciente y quitarnos ese miedo a la muerte cuando te pueden llegar esos pensamientos, esos terrores nocturnos que uno tiene. Y es que el concepto de vivir despedido. Este concepto es el que más nos va a ayudar para quitarnos ese miedo a la muerte. ¿Por qué, Javi? Porque otra vez, retomándolo, uniéndolo con lo que estábamos diciendo antes, lo que nos da miedo de morir es que se va a acabar, o sea, todo eso, o sea, que ya te vas a morir, ya se te va a ir la oportunidad de pedir perdón, de abrazar a tu mamá 1000 veces, o sea, de ir a hacer ese picnic que siempre quise hacer con mi familia, o sea, morirte te va a quitar eso, porque se va a acabar la vida. Sí. Pero en cambio, si tú tienes una mentalidad desde ahorita, que estás sano, que estás bien, de vivir despedido, vas a hacer cada cierto tiempo tu corte de caja, vas a voltear atrás y vas a decir, ok, mi vida está en paz. O sea, si yo ahorita muriera, estoy feliz con lo que he vivido, ¿ok? Tomando en cuenta, claro que no, o sea, no nos vamos a poder comer el mundo en un día y no se resuelve todo de un día para otro de que ya voy a vivir despedido, voy a hacer todo esto. No, pero poco a poquito vas implementando tú esas cositas de, a ver, o sea, no voy a estar enojada con esta persona porque si el día de mañana esa persona va a morir, tú vas a morir, o sea, vas a decir, ok, o sea, ¿por qué no hice esto que quería hacer desde antes? O sea, es un corte de caja de tú agarrarte y decir, a ver, ya hice esta cosa que tenía muchas ganas de hacer,
con mi hermano para reconectar, ya volví a hacer esto. Y así es como vas poco a poquito tú viviendo despedido. O sea, tú estás haciendo una cultura en la que eres muy consciente de que la vida se acaba y que es natural y que se acaba para todos parejo. Y cuando menos te lo esperas. O sea, y ahí va otro punto muy importante. Quitándole el peso a las palabras de que, ay, no, pero es que ¿sabes qué? O sea, si te enfermaste es porque Dios me está castigando por esto que hice. O de que, ay, no, la vida quiere que aprenda algo y por eso me está quitando esta pérdida. O por eso está pasando esto. No. O sea, ser consciente de que la vida es finita y se acaba es ser consciente de que las cosas que pasan no son ni buenas ni malas, ni castigos, ni aprendizajes, ni nada. O sea, en la vida las pérdidas, las muertes, las cosas pasan y punto. ¿Ok? Entonces también esto te ayuda un poquito a tú solito irle dando un nuevo significado a tu vida. O sea, porque, a ver, si ya eres consciente de que todos vamos a morir, de que la vida es finita, de que se acaba, ya tienes como que ese, no quiero decir motivación, pero como ese empujoncito para decir de que, ok, pues la vida es ahora y la quiero vivir. Y tengo una frase en Soyjana que me encanta, que la repuse en el altar de muertos que subí, por si lo ven en Soyjana, que es que no hay que ver la muerte como algo malo que no queremos que suceda, sino como un recordatorio de que la vida es ahora y merece la pena ser vivida. Sí, totalmente. Porque lo que nos duele de morir es ya no vivir. Entonces, la muerte la tenemos que ver como contemplarla, existes, va a llegar, pero me dices de que, ok, o sea, aquí estoy, yo sigo con vida. O sea, morir no es una traición para quien ya no está, porque también es algo que pasa mucho. O sea, muchas veces alguien muere y uno se siente traicionado por la vida, que es parte de las etapas que ahorita estábamos hablando. O sea, que estás en negación de que, no, ¿por qué la vida me hizo esto? Y te enojas muchísimo y dices de que la vida me está traicionando. O sea, yo nunca pensé que me ibas a quitar a tal persona. O sea, y es un dolor muy fuerte. Pero es justo eso, o sea, la vida no nos traiciona, o sea, no hay que ver la muerte como una traición, ni vivir como una traición para quien ya no está. O sea, que yo coma y disfrute de la comida y vuelva a querer salir y me vuelva a querer divertir y así, a pesar de que tú ya no estés, no hay que verlo como te estoy traicionando, yo comiendo tan rico cuando tú ya no puedes comer. Todo lo contrario, yo estoy comiendo tan rico porque la vida merece la pena ser vivida y honro tu vida disfrutándola, aunque tú ya no estés. Sí, justo ahorita con lo que estás diciendo quiero retomar un punto que dijiste al principio de este tema, que es que normalmente como seres humanos partimos desde el hecho de que creemos que nuestra vida es segura y que nuestra vida es nuestra en el sentido de que nada ni nadie podría influir en ella, ¿no? Entonces cuando partimos desde esa posición que creemos que la vida es nuestra y nosotros la manejamos a nuestro antojo, desde ahí estamos cometiendo el error de dejar fuera las cosas que no están en nuestras manos o en nuestro control. Por ejemplo, enfermedades, accidentes, etcétera. Entonces cuando nos pasa algo, que morimos o una persona, un allegado nuestro muere por una enfermedad o por un accidente, lo vemos como una traición o lo vemos como que nos están robando algo. Que nos están quitando algo. Pero debemos estar conscientes que no nos están quitando nada. La vida que tenemos, si así lo queremos ver, es prestada o sea, este cuerpo físico que tenemos es prestado, si así lo queremos llamar. No es algo que sea de nosotros para siempre. O sea, tú estás sujeto a diferentes circunstancias que te rodean y que tú como condición humana puedes sucumbir ante ellas. Entonces, cuando nosotros no podemos aclarar nuestra mente o no podemos entender el concepto de que la vida es finita, de que nada es seguro, de que hoy estás aquí, el día de mañana quién sabe, nosotros creemos que siempre por la eternidad vamos a ser así. Vamos a estar iguales de seguro, nos vamos a levantar en la mañana, vamos a poder tomar café, nos vamos a poder mover, cuando quizás, y justo aquí también quiero conectar otra idea que tú dijiste sobre las etapas de la vida, ¿no? De que naces, creces, te desarrollas y mueres. Justo en uno de los talleres que tuvimos con el padre Silvio, que va a ser un próximo invitado, spoiler, para platicar con él, en un taller que tuvimos con él, nos enseñó una gráfica
en la que creo que lo más común que podemos encontrar nosotros en la sociedad es una parábola. ¿A qué voy con esta parábola? Naces, eres niño, eres adolescente, eres adulto, y justo en medio de la parábola llegas a la parte cumbre de tu vida, o sea, la mejor parte de tu vida. Quizás a los 30, 35 aproximadamente, cuando ya tienes un desarrollo físico, un desarrollo mental, que ya, bueno, en teoría tendrá que ser así. Entonces, llegas al momento más alto de tu existencia, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza la decadencia. El declive. Empiezas a crecer, las capacidades físicas empiezan a fallar, comienzas a enfermar, comienzas a tener muchas complicaciones y a lo mejor puedes llegar a ser hasta dependiente de otras personas, ¿no? Ya en la etapa de la adultez o cuando eres anciano. Entonces, el Padre nos dijo que esta parábola quizás la estamos viendo de una manera únicamente biológica. Uh-huh. Únicamente biológica, que sí, la parte biológica no la podemos cambiar. La parte biológica son condiciones que no están en nuestras manos. Yo no puedo evitar enfermarme. Yo, por más que me cuide, porque esto es bien importante remarcar, que muchas personas siempre viven con este miedo justamente a enfermarse y que no se animan a hacer nada, no se animan a salir, no se animan a experimentar tantas cosas que tienen en la vida. ¿Por qué? Porque tienen ese temor a enfermarse, ¿no? O que dicen de que por qué a él le dio cáncer de pulmón si no fumaba, exacto, se cuidaba súper bien, hacía muchísimo ejercicio. Y a tal persona que fuma muchísimo y toma muchísimo, así, vive 100 años. Y dices de que... Sí, ojo, ¿qué onda? Ojo, y aquí es bien importante que se aclaren, no estamos fomentando absolutamente nada. Que ver. Ejemplos sí, hay que cuidarse, pero siempre a su justa medida, no, o sea, no dejemos de hacer cosas, no dejemos de vivir por no vivir. Es como para poner el ejemplo de que al final todo es relativo, ¿no? O sea, ajá, muchas veces importa quizá más cómo tienes de sano aquí. Totalmente. Aquí, eso lo es todo. Eso lo es todo, gente. Eso lo es todo. Desde aquí siempre nos van a derramar, ya sea enfermedades, salud, según como traigas aquí el coco. Y sí, y Javi, no sé si a ti te ha pasado, o sea, ajá, que tienes mucho miedo de algo, de que, ¿sí? Que no, o sea, pero no puedes ni dormir. Ajá. Ay, cualquier cosa, de que voy a reprobar tal examen, me da mucho miedo, tengo un pavor, así, terminas reprobando. Ay, no, me da muchísimo miedo de que se me ponche la llanta de la bici, se te poncha la llanta de la bici, porque lo piensas tanto, le estás dando muchísimo poder al miedo que traes en tu cabeza. Entonces, es como si de cierta forma vivieras tu vida en torno al miedo. Uh-huh. En vez de vivir tu vida enfocado en otras cosas. Mira, creo que aquí podemos tomar un ejemplo bien sencillo y muy eficiente, que fue la pandemia, que muchas personas que en su casa no salían. Uh-huh. O sea, personas que en su casa no tenían ningún contacto con el exterior, o sea, no hacían absolutamente nada más que estar en su casa, y creo que fueron las primeras en enfermarse. Uh-huh. En cambio, muchas personas que andaban en la calle porque tenían que trabajar o porque andaban en el desmadre o lo que tú quieras, tardaron mucho más tiempo para enfermarse. Y a lo mejor la enfermedad no les pegó tanto como a otras personas que sí se cuidaron muy bien y no salieron de su casa. Entonces yo creo que ojo, repito, es bien importante remarcar que no se trata de no cuidarse, se trata de vivir, se trata de no evitar muchas situaciones en la vida, porque es que ¿qué tal y si? O sea, y sobre todo no frenar tu vida, o sea, no solamente en cuestiones de cuidarte físicamente o cosas así, o sea, también en cuestiones de pérdidas, o sea, cuando tú tienes pérdidas, te quedaste sin trabajo, te mudaste de casa, tienes que mudarte de país, o sea, la pérdida que ustedes quieran, la vida no se acaba ahí. O sea, y por más que cuando estés en ese momento, o sea, porque de verdad, lo digo con toda la empatía del mundo, o sea, cuando tú estás viviendo un duelo, o sea, sientes que no hay salida, o sea, de verdad, miras a los lados, o sea, y te invade la culpa, otro tema que tendremos después. Uh-huh. O sea, miles pensamientos catastróficos que tienes en ese momento, pero, o sea, spoiler, la vida no se acaba. O sea, la vida no se acaba. Y la vida sigue, o sea, y lo importante ahí es, o sea, tú darte cuenta justamente de esto, o sea, de verdad convencerte de la idea que es real, de que la vida merece la pena ser vivida y lo que me pasó, sí pasó, pero ya pasó, ¿qué voy a hacer a partir de esto? O sea, tú no pediste que te pasen las cosas malas, como dijimos en el episodio pasado. O sea, tú no pediste que te pase esto, o sea, que llegue esta enfermedad. Nada de esto lo pediste tú, pero ante lo dado no pedido, o sea, lo que tenemos nosotros, como dice Viktor Frankl, es la libertad de pensamiento. Entonces tú tienes la libertad de
tomar eso como tuyo y transformarlo, Ujú. resignificarlo, darle un nuevo sentido. Sí, totalmente. Y, o sea, y literal, plantarte aquí en la vida. Sí, y justo, muchas personas pueden opinar de, sí, pues ustedes lo dicen muy fácil, o sea, no es fácil. El hecho de que nosotros lo digamos no quiere decir que sea fácil. El hecho de que lo digamos es que es posible y que el duelo es un proceso. O sea, qué bonito sería la vida que, bueno, no sería bonita, sería muy aburrida, pero qué bueno sería o qué aburrido sería que la vida nosotros pudiéramos evitar o como omitir intro o omitir los momentos desagradables que al final de cuentas lo único que te van a hacer es más resiliente y te van a hacer más fuerte tanto sentimentalmente, mentalmente, para que después ya cosas que a lo mejor en su momento ya pueden verse pequeñas, ya no te van a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya tienes un camino recorrido en el que ya desarrollaste muchas capacidades para poder enfrentar aguas turbulentas. Y ya casi para terminar, mi estimada Hanna, también me gustaría que habláramos un poco sobre esta parte de vivir. Creo que al final de cuentas, a veces por cuidarnos de que no nos pase nada, estamos evitando vivir y justo quería retomarlo desde lo que estabas diciendo, los ejemplos que pusiste. Por ejemplo, también estas personas que de repente quieren evitar enamorarse o involucrarse en relaciones sentimentales porque tienen un pasado que a lo mejor los sigue atormentando, que ojo, duelos no manejados, duelos estancados, no elaborados, que después al ratito si te enfermas de gripa muchas veces aguas, porque puede que traigas ahí cuerpo somatizando todo. Ajá, sí, puede ser que traigas ahí algún duelo que esté pendiente de hacer. Entonces, también existe esta otra parte de, es que no me quiero enamorar ahorita, no me siento preparado. Te da miedo. ¿Tú, Hanna, crees que en realidad las personas estén preparadas para cualquier cosa que te pueda pasar en la vida? Yo pienso que... ¿O se necesita estar preparado? Nunca vas a estar preparado para nada. Nunca vas a estar preparado. O sea, por más que, digamos, sí, vive despedido para estar preparado para una muerte. Igual, cuando fallezca alguien, te va a llegar y quizá te agarre con más herramientas, pero nunca vas a estar preparado para lo que te toca vivir. O sea, uno nunca nace preparado. O sea, si nacieras preparado, pues no. O sea, qué fácil todo, ¿no? Ojalá estuviéramos preparados. Sería muy aburrido. Pero exacto, o sea, a ver, agarrando ese tema que me gustó que dijiste de que las personas que les da miedo entrar de nuevo en el amor porque ya te rompieron el corazón roto, viviste un duelo muy fuerte, tienes mucha culpa, o sea, no puedes con eso. O sea, hay que verle, o sea, a ver, va a sonar, no quiero que suene cliché, no quiero que suene como, ay, de que... Los clichés por eso son cliché en realidad. O sea, pero hay que verle la parte bonita a que te rompan el corazón también. Uh-huh. ¿Por qué? Ojo con esto que voy a decir. Porque cuando te rompen el corazón, o sea, cuando tú tienes desamor, es lo que te enseña a que hubo amor. Te metes al gimnasio. O sea, qué loco lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿No? O sea, pero solamente cuando te rompen el corazón, te das cuenta de lo que realmente es amar y lo que realmente es querer. O sea, porque es como las contrapartes, ¿no? O sea, que ya habíamos hablado también de esto, no me acuerdo en cuál episodio de los pasados, pero, o sea, uno tiene que conocer el desamor para saber lo que es el amor. Totalmente. Y que te rompan el corazón para poder valorar. O sea, porque cuando te rompen el corazón, ya vives desde una perspectiva muy diferente. O sea, en la que ya tienes como o sea, tu cabeza más clara. Tus prioridades. Y tus prioridades más alineadas, ajá. Eres más selectivo. O sea, vienen muchas cosas que tú, resignificas de lo que pasó. Sí. O sea, aprendiste con lo que te pasó en tu relación pasada. O sea, y por eso, al final, como la frase que les digo de que qué pesa más que el dolor, el amor. Uh-huh. O sea, porque al final el dolor que existe es porque tú tienes amor en ti. O sea, y cuando una relación se acaba, o sea, lo más importante que tú debes de sacar de eso es que por más que la persona ya no esté, tu capacidad de amar nadie te la quita. La persona no se la lleva. Tu capacidad de amar sigue en ti. Uh-huh. Y esa capacidad de amar está ahí para otra persona, para quien venga después. Sí, totalmente. Y creo que es bien importante que... O sea, creo que en el amor es mucho más fácil de ejemplificar todo lo que hemos hablado en este podcast. Sí, es un lenguaje que nos suene a todos. Universal, sí, totalmente. En este tema del amor muchas veces nosotros nos da mucho miedo empezar a sentir cosas por otra persona, ¿no?
Y justo cuando, no sé, o sea, me ha pasado, yo la verdad es que soy bien atrabancado y no, o sea, normalmente nunca freno, pero he conocido a muchas personas con las que he platicado que me dicen que en cuanto comienzan a sentir ahí alguna cosquillita, es como que no. Cortas y pones una pared. Y muchas personas suelen aventar el argumento de, es que no estoy preparado o no estoy preparada para vivir algo así. Gente, yo creo que, como dice Hannah, nunca estamos preparados para ese tipo de cosas porque ¿cómo puedes estar preparado para algo que no sabes qué va a pasar o para algo desconocido? Claro, algo que no has vivido. Ajá, ¿por qué? Porque vuelve a lo mismo. Nosotros, frente a cualquier situación de la vida, nuestra capacidad humana es interpretar lo que viene. Entonces, una vez interpretar lo que viene, nosotros ya consideramos tener la solución para lo que viene. ¿Por qué? Porque somos seres ansiosos que queremos tener todo bajo control. Entonces, gente, ¿qué creen? No, nosotros no sabemos qué hay frente a. No sabemos cómo va a resultar lo que va a pasar al frente. Quizás tú puedes sentirte bien preparado y voy a ir a una cita el día de hoy y ya tengo aquí mis hojas de temas para platicar con la persona o voy a usar mis tácticas de seducción, lo que tú quieras. Sin embargo, resulta que pues no se dio nada, no hubo química, no hubo ese factor humano que nadie sabe qué es, que de repente puedes llegar a sentir una conexión con una persona. En cambio, vas a una fiesta y terminas besándote con una persona desconocida y ¿qué crees? 10 años, no sé, 2 años después ya están casados. Se casan. O sea, en realidad no, o sea, tú no puedes ponerte expectativas frente a lo que va a pasar porque no sabes qué va a pasar. Entonces, tu mala manera de querer tener todo bajo control, lo único que va a hacer es autosabotearte. Y entonces el evitar querer amar a una persona es inútil porque en realidad no sabes si en realidad vas a amar a esa persona o si en realidad vas a vivir lo que tú tienes expectativas de vivir. Ahora todo eso hay que traducirlo al miedo a la muerte. Nosotros, ¿por qué tememos a la muerte si ni sabemos cómo se siente? No sabemos qué hay después de la muerte. No sabemos si en realidad hay vida después de la muerte. No sabemos hacia dónde vamos. Entonces nuestra evaluación, nuestro contexto o nuestra valoración es una valoración a ciegas. Es una valoración impuesta y, como dijo Hannah al principio, aprendida. Aprendida, tal cual, o sea, como lo dijiste. Me gustó mucho eso. Y justamente, o sea, a ver, ¿qué te frena más en la vida? Tener miedo. O sea, tener miedo te paraliza, te hace no querer moverte donde estás. O sea, pero mira, o sea, una cosa que sí les voy a decir sobre tener miedo y sobre arriesgarse y dejar de tener miedo, o sea, con esta parte de la finitud de la vida y de ser conscientes, es que aunque, por ejemplo, en el amor, aunque vuelvas a salir y te vuelvan a romper el corazón, en el momento te va a doler muchísimo, horrible, qué fea sensación y todo, o sea, vas a vivir tu proceso de duelo y así, pero ¿sabes qué? O sea, cada vez vas construyendo más herramientas. O sea, vas teniendo, o sea, tú extraes aprendizaje aunque tú no quieras, aunque tú digas de que, no, yo no quiero aprender, no importa. Sin darte cuenta, tú ya no eres la misma persona, o sea, tú ya subiste un escaloncito. O sea, como les digo, cada vez que tienes una pérdida, vas subiendo un escaloncito que te va haciendo más consciente, que te va dando nuevas herramientas, para que sin darte cuenta, a la siguiente vez que estés envuelto en una relación, o que te vuelvan a romper el corazón, o que vuelvas a tener una pérdida, ya no te va a llegar igual que la primera. O sea, ya no llega igual, porque esta vez tú ya tienes herramientas para afrontarlo. O sea, porque por más que tú pienses que no hay salida y de verdad no lo puedas ver, ya después de que ya has tenido pérdidas, en verdad, o sea, tienes unas herramientas que tú solito ya las tienes aprendidas. Así como se aprende el miedo, se aprenden estas herramientas y tú ya las tienes y ya no lo afrontas de la misma manera. O sea, porque esta vez tú ya lo ves desde una nueva perspectiva, quizá lo entiendes mejor, ya sabes, ya sabes cómo cuidarte. Sí. Es diferente. Sí, totalmente. Justo con esto, ya para cerrar, ahora sí quiero conectarlo con lo que estaba hablando hace un momento con la parábola. Fíjate, justo fuimos al mismo punto sin darnos cuenta. Sobre la parábola, llega a un punto donde ya comienza la decadencia. A nosotros nos planteó ese día el padre Silvio una nueva perspectiva en el sentido de, en vez de una parábola donde siempre donde la muerte es lo más bajo, es lo peor,
a una gráfica donde solamente la flecha va hacia arriba y la muerte está hasta arriba. ¿Por qué? Porque nosotros con todos los conocimientos adquiridos, después de todas las palizas que te puede dar la vida en las pérdidas, nuestro aprendizaje y nuestro lado espiritual va a llegar hasta acá. Nuestro cuerpo no, es por eso que decía que la parábola la podríamos ver de una manera biológica nada más. Pero la parábola, en el sentido espiritual, de conocimiento y mental, siempre va hacia arriba. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestras pérdidas nos van a forjar en un sentido en el que seamos mucho más fuertes para afrontar lo que sigue. Uh-huh. Y la muerte no la tendríamos, pero al menos yo me gusta verla más como un momento de máxima, el momento más importante. Como una graduación, literal. O sea, a mí me encanta... ¿Estuviste ese día? ¿Qué día? ¿Ese día de esa presentación? No. Porque estás utilizando las mismas palabras que utilizaba el padre. ¿What? Es que es mucho de tanatología. La graduación. No, o sea, yo lo digo porque Gaby Pérez Islas, ajá, a mí me encanta, esa analogía siempre la dice, de que, a ver, si ves la vida como una escuela en la que tienes materias, unas materias son más difíciles que otras te encantan, en unas te va súper bien, en unas te va súper mal. O sea, vas viviendo la vida, vas viviendo en esta escuela de la vida, vas aprendiendo muchísimo. Y, o sea, es súper importante que cuando llegue el momento final de la muerte, que es la graduación de la vida, tú ya te vayas orgulloso de, ok, o sea, wow, tuve estas materias que quizá no me gustaron tanto, pero tuve estas que disfruté muchísimo, son las que más me gustaron y aquí aprendí que me encanta la historia, entonces le eché más ganas a la escuela a la historia, o sea, ¿cómo es una analogía que dices, está muy similar? O sea, y cuando llegas a la graduación de la vida, tú ya, o sea, ya completaste todo. Totalmente. Entonces, qué loco que también lo dijeron aquí. Pues bueno, gente, también los invitamos a que reflexionen sobre este tema, que nos pongan en los comentarios qué opinan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. O sea, nosotros estamos totalmente abiertos a recibir cualquier tipo de comentario, de diálogo, de que nos digan, no, es que yo lo pienso de esta manera, y con muchísimo gusto en próximos episodios podríamos plantear los temas según los comentarios que nos vayan poniendo, porque también es, o sea... las preguntas que tengan. Sí, las preguntas que tengan en todas nuestras redes sociales, ahí con todo gusto las podemos responder y analizar, porque creo que es importante ver las situaciones en un 360 de diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque no hay que casarnos con ninguna verdad. Sí, claro. Siempre hay que estar dispuestos a cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar a los demás, obviamente con fundamentos, no, tampoco no vamos a... ¿Por qué crees lo que crees? O cosas así, ¿no? Pero sí, es importante, gente, que tengamos claro que el ser humano está dispuesto a dialogar y debe de dialogar para tener un crecimiento tanto espiritual como mental. O sea, y no hay verdades absolutas. Hanna, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Pues les dejamos nuestras redes sociales. Sí, nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Tanatología para Mortales. En todas las redes sociales, ahí nos van a poder encontrar. Tal cual como Tanatología para Mortales. También estamos en Spotify, por si van manejando y nos escuchan, también estaría bueno. Mi estimada Hanna, ¿cómo te encuentran a ti en especial? Yo estoy como @soy Hanna Sass en Insta, en TikTok, en Facebook, pero en Facebook no subo nada. Síganme en Insta, ahí es donde hay más contenido. No acepto a nadie en Facebook. No, en Insta es donde subo más cosas de tanatología, también de filosofía, por si les gusta y les interesa. Ahí van a encontrar más contenido. También en nuestra página. Sí, ahí van a encontrar. Ahí van a encontrar contenido. ¿Y tú, Javi? A mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en antes Twitter, ahora X, como soy Javi01. Y pues ahí nos seguimos viendo y estén atentos a todo el contenido que vamos a estar subiendo, mi estimada. Y al siguiente episodio. Se vienen muy buenos temas. Se vienen. Cada vez que dices eso, se vienen cositas, no, ya no iba a decir cositas. Eso. Se vienen temas muy padres, muy interesantes, para invitarnos a reflexión. Exactamente. Bueno, gente, también agradecer a Centro San Camilo, Centro de Humanización Camilo de Lelis y a Juventud San Camilo, que hacen posible la realización de este proyecto. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.